Bueno chicos, buenas tardes para todos. Antes de iniciar con la clase de hoy, eh, quisiera recordar algunos apuntes. Ya estamos en la semana número 10 del periodo, significa que estamos a 3 semanas ya del cierre de periodo definitivo y todavía hay algunos estudiantes que están pendientes con notas. No me refiero a notas tanto de actividades como elementos de sustentación. Entonces, la invitación es a ponernos al día. Por ejemplo, ya la guía uno se califica ya todo sobre test, los que entreguen pues, ya tardío. Y algunas actividades pues, de la guía número 2, aunque pues, digo que la mayoría ya han entregado muchas, hay algunos que tienen pendientes. Yo más tardecito voy a compartir una foto de la planilla con las notas que tengo pues hasta el momento de actividades y sustentación. Recuerden que en la planilla de Acros aparece digitado de otra manera, aparece digitado es, según los 5 ítems de valoración de las guías establecidos pues por el consejo académico. Aquí no están ellas, solamente está lo de las actividades y la sustentación. Entonces yo más tarde les comparto para que cada uno pues, se ponga al día si ven espacios ahí en blanco. ¿Listo? Bueno. Continuando con la guía, después del principio de Pascal, aquí se trabaja otro principio eh, muy utilizado también en los conceptos de hidrostática e hidrodinámica, conocido como el principio de Arquímedes, que es un principio el cual determina el por qué flotan o por qué se unen los cuerpos. Es básicamente ese principio. Habla del fenómeno físico que estudia la flotabilidad o la no flotabilidad de un objeto. Pero entonces, antes de iniciar, yo quisiera partir con una situación. Vamos a suponer que ustedes están en una finca y están cargando una persona en el aire, está, por fuera de la piscina, y después están cargando esa misma persona en la piscina. ¿Dónde es más fácil cargarla, en el aire o en la piscina? En la piscina. En la piscina, ¿y por qué? ¿A qué creen que se deba eso? ¿Qué se imaginan que suceda? Que haya una diferencia entre cargar una persona en el aire. Uy, la gravedad no. Bueno, en ambas actúa la gravedad. Si vamos a hablar de la gravedad, tanto en la piscina como en el aire actúa la gravedad. Pero ¿qué diferencia hay en los fluidos? Vamos a imaginarnos en los fluidos. ¿Qué diferencia hay de cargar una persona en el fluido aire al fluido agua? Porque es más liviano cargarlo en el agua. ¿Qué hará el agua? ¿Qué tendrá? Porque el agua es más densa que el aire, supongo. El agua es más densa que el aire. Bueno, de hecho, sí. ¿Quién me contestó ahí? Samuel, Samuel. ¿Me recuerdas el apellido? Franco. Franco. Sí, Samuel, tiene mucho que ver la densidad del fluido. De hecho, en el aire esa disminución de fuerza, por llamarlo así, no se percibe casi. De hecho, la densidad del aire es muy, muy pequeña en relación a la densidad del agua. A ese fenómeno más adelante, ¿sabes? No fue precisamente Arquímedes el que le puso así, pero ese fenómeno más adelante se le conoce como fuerza de empuje. ¿Qué es la fuerza de empuje? Vamos a suponer que yo tengo aquí un objeto. ¿Sí me están viendo ahí el tablero? Sí, profe. Bueno, si yo tengo un objeto libre, o sea, en el aire, pues la fuerza que va a experimentar es la fuerza de la gravedad. Esa fuerza se conoce como, ¿cómo es que llama esa fuerza? La presión. No, la presión es lo que experimenta un cuerpo cuando está en un fluido. Pero ¿cómo se llama esa fuerza de la gravedad? Si este cuerpo tiene cierta masa. ¿Qué pasa, chicos, con la memoria? Empieza con P y tiene que ver con la gravedad. El peso, ¿no? El peso. Recuerden que todo cuerpo que está sometido a la gravedad experimenta una fuerza llamada peso. Recuerden que ese peso es la relación entre la masa y la gravedad. Entonces, si él está por fuera, pues va a experimentar únicamente ese peso.
Ya, o sea, que una persona que vaya a cargar ese objeto tendrá que lidiar únicamente con el peso. Pero si yo cojo ese objeto y lo sumerjo en un fluido, que ya tiene una densidad mucho más considerable, además de ese peso, aparece una segunda fuerza. Vamos a suponer que esa cajita está acá sumergida en el líquido. Entonces, experimenta el peso y además de ese peso va a experimentar una segunda fuerza hacia arriba. Esa fuerza depende de este fluido y a esa fuerza es a lo que llamaron la fuerza de empuje. ¿Qué es el empuje? El empuje es esa fuerza que hace todo objeto, o que experimenta todo objeto, perdón, cuando está sumergida en un fluido. Es decir, que ese empuje depende de la densidad de este fluido, por ahí lo mencionó un compañero, y depende de qué tan grande sea ese objeto. A ese principio se le conoce como el principio de Arquímedes. ¿Cómo llegó Arquímedes a esto? De hecho, pues la fuerza de empuje, el nombre como tal, apareció pues, mucho después de Arquímedes. La historia sale de una situación que sucedió en la antigua Grecia. Resulta que el rey de Grecia necesitaba resolver un problema. Él mandó a hacer una corona con cierta cantidad de oro. Esa corona la mandó a hacer con un orfebre del cual él dudaba pues de la honestidad de este. Y cuando mandó para hacer la corona y se la entregó, él dudaba pues, de que esta corona estuviera hecha de todo de oro. Entonces sospechaba que de pronto le hubiera mezclado algún metal más barato. Como Arquímedes era pues el científico pues, famoso de la época y en ese entonces el rey manda a llamar a Arquímedes para que le solucionara el problema. Y Arquímedes fue y quedó pues pensando cómo solucionó yo este problema. El día que solucionó el problema fue tanta la emoción, él se estaba bañando y salió desnudo a correr a contarle al rey que había encontrado la solución. Pues eso es lo que cuentan la historia pues de esa época, que salió desnudo a contarle al rey gritando la palabra eureka, eureka, y ahí viene la famosa frase eureka. Les voy a mostrar aquí en un videito, en otras palabras, que no sea pues con mi voz, cómo sucedió esa historia. Adelántate. Mi orfebre me ha hecho esta corona. Es de oro sólido, o eso dice él. Sospecho que me ha timado un poco. ¿No podría haber mezclado el oro con otro metal menos noble y menos costoso? Ahora dinos tú, ¿podemos comprobarlo sin destruir la corona? Te escuchamos, Arquímedes. Es imposible, Majestad. Habría que romper la corona. Y sería una lástima. Es un objeto tan bello. No te he preguntado tu opinión, Nabotos. Me pregunto si no estarás confabulado con el orfebre. Bueno, Arquímedes, ¿vas a demostrarme lo que sabes? Lo intentaré, Majestad. Necesito algo de tiempo. ¿Te basta con un día o necesitas 2? Un par de días serán suficientes. Estás en un lío, hijo mío. ¿Qué vas a hacer? Necesito calcular el volumen de la corona. Luego, pesándola, podré calcular si su peso corresponde al peso del oro, que es un metal muy pesado. ¿Calcular su volumen? Bromeas. Su forma es demasiado elaborada. Es imposible. Pensaremos en ello, padre. Vamos a los baños. Nos ayudará a relajarnos. ¿Qué piensas? ¿Qué te propones, Arquímedes? ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! ¡Eureka! ¿Qué ocurre? ¿Se ha ido? ¿El baño estaba demasiado caliente? No lo sé. Ha gritado, ¡Eureka! ¡Lo encontré! Pero, ¿qué ha encontrado? Aquí no hay nada que encontrar. Estoy seguro de haber limpiado bien la bañera. ¡Eureka! ¡Ten cuidado! ¿Quién es ese?
¿Qué hace corriendo desnudo por la calle? Es Arquímedes, el hijo de Fidias. Está loco. Y bien, Arquímedes, ¿esta corona está hecha de oro puro? Naturalmente que sí. Fundí 60 piezas de oro para hacerla. Pedid que traigan 60 piezas de oro, Majestad. ¡Cuidado! Mis sandalias, voy a resfriarme. Estoy pesando la corona, menos el peso de su volumen de agua que ha desplazado. Dadme unas piezas de oro. 1, 2, 53 y 54. El peso de 54 piezas de oro es el mismo que el de la corona, pero el nivel del agua no ha vuelto a subir hasta el borde, lo que significa que las piezas de oro ocupan menos volumen que la corona. Por lo tanto, la corona no está hecha de oro puro. Contiene otro metal más ligero. ¿Eh? Majestad. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, Majestad. ¡Arquímedes se equivoca! La corona está hecha de 60 piezas de oro puro. ¡Lo hemos pesado! Puede que el peso sea el mismo, pero la densidad es diferente. Lo que demuestra que la corona contiene otro metal más ligero. Veamos. Ven. Lo explicaré mejor. El peso es el mismo, pero el cojín es mucho más grande. Está hecho de una materia menos densa que el oro. Mi señor, lo juro, soy un hombre honrado. Nunca me atrevería. Hay un modo de comprobarlo. ¿Cuál? Traedme una maza. Ten cuidado, Arquímedes. Tienes que estar muy seguro. Si mi corona está hecha de oro puro y tú la destruyes... Si ese es el caso, haced que corten mi mano. Oh. ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! Adelantad. Bueno, entonces ahí vimos más o menos en una narración animada cómo fue pues la historia de Arquímedes. ¿Notaron cuando él se estaba bañando que sucedió algo con la bañera? ¿Qué notaron ahí? Que se salía el agua. Subió el nivel del agua. Entonces mire que él se metía y se salía y veía que en la medida que él se metía el nivel del agua subía. ¿Qué estaba descubriendo él ahí con eso? ¿Qué estaba tratando de medir él ahí? La densidad del cuerpo de él cuando se sumerge. Bueno, el objetivo final del experimento es ese precisamente, ¿sí? Descubrir la densidad. Pero ¿qué elemento estaba midiendo ahí? Recuerde que la densidad depende de dos elementos. Del peso, profe. Se está midiendo el peso, con eso se mide el peso. Ah, no. Cuando él se metía, o sea, cuando él estaba por fuera de la bañera, el nivel del agua era 1. Y cuando él se metía, pues obviamente el nivel subía. ¿Qué estaba tratando él de medir ahí? La masa por el volumen. La masa por el volumen. Las dos cosas. Con eso yo puedo medir masa. Ese nivel del agua me puede decir qué tanto peso. No, sería el volumen entonces. El volumen, ¿quién me dijo eso? Molina. Molina. Bien Molina. Resulta que Arquímedes tenía esa inquietud, que cuando salió del palacio, pues él decía, pues ya la masa yo ya la tengo. Ya sabían que la corona pesaba 60 piezas de oro. La inquietud era cómo calcular el volumen. Recuerde que la densidad de un objeto depende de dos cosas, de la masa y del volumen. En ese entonces no sabían pues cómo medir el volumen de un objeto irregular. De hecho, estamos hablando de la antigua Grecia. En la antigua Grecia sabían, por ejemplo, calcular el volumen de un cubo,
el volumen de una esfera, el volumen de un cilindro, pero el volumen de una corona pues era una figura bastante elaborada como para uno calcularlo de manera matemática. Esa era la inquietud de Arquímedes, ¿cómo le mido el volumen a esa corona? Entonces cuando él estaba bañándose, pues precisamente pensó, le llegó la idea a la cabeza de que si yo me sumerjo, pues la cantidad de agua que sube, esta cantidad de agua que sube, pues me estará dando el volumen de ese objeto que estoy sumergiendo. Por eso fue que él grita emocionado, Eureka, porque ya tenía la incógnita, ya sabía cómo medir la masa, sabía cómo medir el volumen. ¿Qué fue lo que demostró con el rey? Si ustedes vieron ahí, pues utilizó una balanza de esas romanas, en esa época no existían las balanzas que tenemos hoy en día, y comparó el peso de la corona sumergida con el peso de las monedas de oro. Y lo mismo, el peso de las mismas monedas de oro sumergidas con relación con la corona. Y observó que había una diferencia cuando la corona estaba sumergida a cuando la corona estaba por fuera. Esa diferencia, pues obviamente era el volumen de esa corona. Demostró que el volumen de la corona era completamente diferente al volumen de las 60 monedas de oro. Entonces, si el volumen de las monedas de oro era diferente al volumen de la corona, ¿qué indicaba eso? Ya sabíamos que la masa de la corona y las monedas eran la misma, eran 60, pero los volúmenes dieron diferentes. O sea que si los volúmenes daban diferentes, ¿qué indicaba eso? Que la corona tenía otro material más ligero. Que la corona tenía una aleación de un metal mucho más ligero. Entonces así fue como Arquímedes pues, descubrió el engaño de la corona. Adicional a eso, Arquímedes también descubrió otra cosa, obviamente eso no lo narra la historia, pero en los escritos que se encontraron de él después se interesó por el tema y él encontró que dependiendo de los objetos, hay algunos objetos que flotan, hay otros objetos que ni flotan ni se hunden y hay otros objetos que sí se hunden. Y él descubrió que la flotabilidad dependía de lo que estaba hecho dicho objeto. ¿Cómo tendrá que ser la densidad de ese objeto para que flote? De plástico. Más denso que el agua. ¿Cómo? Hay que ser menos denso que el agua para que flote. Tiene que ser menos denso que el agua. Eso fue uno de los descubrimientos que él hizo. Él descubrió que, por ejemplo, la densidad de un objeto que flota es mucho menor que la densidad del líquido para poder que flote. Si este objeto ni se hundía ni flotaba, era porque ¿qué? La densidad es la misma que la Porque del líquido. la densidad del objeto era la misma que el líquido y descubrió además también que los objetos que se hunden es porque su densidad es mucho mayor a la del líquido. Por ejemplo, si yo he hecho un clavo de hierro, si he hecho un pedazo de cobre, que son metales más densos que el agua, pues voy a observar que esto se hunde. Mientras que el plástico, la madera, el aceite son elementos menos densos que el agua, estos objetos van a flotar. Y él descubrió que cuando un objeto estaba sumergido, experimentaba lo que experimentamos cuando cargamos una persona en una piscina. Cuando cargamos a una persona en una piscina, aparentemente ese objeto pareciera que pesara menos. Es decir, él cogió y sumergió un objeto y al pesarlo vio que ese objeto dentro de ese fluido marcaba un peso menor al que marcaba por fuera. Entonces él descubrió que todo objeto que estuviera sumergido en un fluido experimentaba una fuerza hacia arriba. A esa fuerza, más adelante, él no fue el que le puso el nombre, se le puso como fuerza de empuje. O sea que hubo dos descubrimientos ahí. Uno, cómo medir el volumen de un objeto irregular para poder determinar su densidad. Y otro, descubrió lo de la fuerza de empuje, que es lo que aparece cuando un objeto está sumergido en un líquido. Vamos a hacerles aquí una simulación para que nos quede más claro. Bien, entonces miren, aquí estamos hablando de la fuerza de empuje. Entonces miren, yo tengo aquí un líquido, vamos a suponer que es agua, la densidad del agua en gramos es 1, o sea que el líquido, la densidad es 1 gramo centímetro cúbico. Si hablamos en el sistema internacional, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y aquí tenemos un objeto, un bloque.
En este caso, la densidad del bloque es 3.4. Ahí por lo menos, como la densidad del objeto es mayor a la del líquido, el peso de este objeto es mucho más grande a la fuerza de empuje. Si yo disminuyo la densidad, vamos a poner una densidad mucho más bajita. Ahí es donde vemos la flotabilidad. Entonces mire que aquí la relación densidad del objeto relacionado con la densidad del líquido. En este caso, la densidad del objeto es 0.2 y la densidad del líquido es 1. Observen qué pasa cuando la densidad del líquido la densidad del objeto es la mitad a la densidad del líquido. ¿Qué tanto se hundió el objeto? La mitad. La mitad. Observen que la densidad del agua es 1 y la densidad del objeto es 0.5. Si la densidad del objeto es la mitad de la densidad del líquido, vemos que el objeto se va a hundir la mitad. O sea que hay una relación entre las densidades y la cantidad que se hunde el objeto. Estamos hablando para objetos que flotan, o sea que es menos denso. Quiere decir que si, por ejemplo, la densidad fuera 0.2, ¿qué porcentaje estaría sumergido? Un cuarto. Un cuarto. 0.2 es un cuarto de 1. Ah, no, como un 25%. 25%. Sí sería el 25%. El porcentaje está fácil de sacar. Si 1 es 100, 0.2, ¿qué porcentaje es 100? ¿Qué representa? Chicos, ¿qué pasa? Está muy fácil. Si 1 equivale al 100%, 0.2, ¿qué porcentaje equivale? 20. Correcto, ¿quién me lo respondió? Franco. Franco. Muy bien, Franco. Es decir, que la relación entre las dos densidades me puede decir qué porcentaje del objeto se está sumergiendo. Es decir, que por ejemplo, si un objeto tiene una densidad de 0.9, ¿cuánto se hunde? 90%. El 90%. De hecho, el porcentaje de lo que se hunde un objeto, que sea menos denso que el líquido, obviamente, el porcentaje de lo que se hunde depende de la densidad. Si es un objeto que tiene una densidad muy cercana a la densidad del líquido, pues casi que todo el objeto se va a hundir, solo un pedacito va a quedar por fuera. En este caso, por ejemplo, aquí el 90% está sumergido y el otro 10% quedó por fuera. Por ejemplo, para este caso de aquí, ¿cuánto está por fuera y cuánto está por dentro del líquido? 70% dentro del líquido y 30% afuera. Exactamente, 70%. Un 30% está fuera y el Muy bien. ¿Quiénes fueron los dos que me hablaron? Franco y Orozco. Franco y Orozco. Muy bien. Es decir, que hay un 70 sumergido y un 30 por fuera. Entonces ahí ese es el principio de flotabilidad. En todos los objetos que flotan, siempre, siempre, el empuje va a ser más grande que el peso. ¿Por qué el empuje es más grande que el peso? Porque es que la fuerza que está sacando el objeto del agua tiene que ganarle al peso para que este no se hunda. O sea que esa es la lógica del asunto aquí. El empuje en un objeto menos denso que el líquido siempre va a ser más grande que el peso. Y así, por ejemplo, los dos objetos tienen la misma densidad, es decir, la densidad del líquido es igual a la densidad del objeto, ¿qué sucede? Está sumergido del todo, pero no se hunde. Está sumergido, pero no se hunde, mire que él no cae al fondo. Hay lo que se llama en física una posición de equilibrio. ¿Qué significa posición de equilibrio? Que estas dos fuerzas son ¿qué? Iguales. Está completamente igual. ¿Quiénes me hablaron para yo ponerla aquí contigo? Natalia y Sara. Son completamente iguales las dos fuerzas. Significa que tanto el peso como el empuje son iguales y tiene sentido. Si las dos densidades son iguales, pues significa que el peso del objeto tiene que ser igual al empuje.
Y el caso contrario al del que flota es cuando el objeto es mucho más denso. Cuando el objeto es más denso que el líquido, ¿qué sucede? Disminuye la fuerza de empuje y queda hundido. Exacto. Entonces ahí en este caso es al revés. El peso es más grande, mire que peso, la flecha del peso es más grande y el empuje es más pequeño. ¿Ya? Es decir, que el peso le ganó al empuje y por eso el cuerpo se hunde. Eso sucede cuando el objeto es más denso. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, vamos aquí con otra demostración. Entonces, ¿cómo calculo yo la fuerza de empuje? Ese es uno de los ejercicios también que nos ponen ahí en la guía. Entonces, mira, aquí tenemos 200 gramos. Me está diciendo que este objeto pesa 200 gramos. ¿Qué sucede si yo esos 200 gramos los sumerjo? ¿Qué pasó con lo que me indica la balanza? El peso disminuye. El peso disminuye, pero ¿será que el peso del objeto disminuyó? ¿Se perdió masa del objeto? No, profe, por el volumen no. Entonces, ¿por qué aquí me marca 127 si el peso del objeto es 200? ¿Qué pasó con los otros? ¿A qué se debe esa pérdida? A la fuerza de empuje, no. A la fuerza de empuje. No pasó nada. Por ahí me lo Igual, dijeron. ¿Quién fue el primero que me lo dijo? Campero. Campero, muy bien, Campero. Ahí es la fuerza de empuje. Recuerde que cuando yo sumerjo un objeto en un fluido, aparece la fuerza de empuje que está en sentido contrario al peso. Cuando está en el aire, él pesaba 200, pero cuando lo sumergí, ya está pesando 127. Quiere decir que la fuerza de empuje, ¿cuánto vale? Si perdió, ¿cuánto? 73. 70. ¿Qué cuál será la fuerza de empuje? ¿Qué valor será la fuerza de empuje? Pero no son 73 gramos. 73 gramos. 73 gramos, muy bien. ¿Quién me dijo? Y gallo. Franco y Gallo. Franco y Gallo. Muy bien. Esa fuerza de empuje, o sea, que el agua, y de hecho esa es la cantidad de agua que se pierde. Mire que aquí el líquido estaba al principio, estaba completamente lleno y cuando lo sumergieron, él se botó por acá. Si nosotros pesamos esa cantidad de líquido, tiene que dar estos 73 gramos, que son los mismos 73 gramos de la fuerza de empuje que está haciendo hacia arriba el objeto. Es decir, que si yo sumo este 73 más 127, me tiene que dar 200 gramos. 200 gramos. O sea que la fuerza de empuje aquí sería 73. La pregunta es, en el caso de este objeto, mire que el peso es 200 y el empuje es 73. ¿Será que se hunde o flota? En relación a lo que dijimos ahorita. Se hunde. Se hunde, porque el peso es más grande que, pues que llama La fuerza de la empuje. fuerza de empuje. Si hubiera sido al revés, y por ejemplo aquí hubiera marcado por lo menos, vamos a poner un ejemplo, 300, y aquí me dice 200, ¿qué significa? Que el objeto flotaría. El objeto flotaría porque el empuje es más grande que el peso. ¿Quedó claro ahí esa parte? Sí, profe. Aquí también hay otra demostración. Aquí lo hacen es con un dinamómetro que marca 3 newtons. Se hunde ese objeto. Y al hundir ese objeto ya no marca 3 newtons, sino que marca 2 newtons. ¿Qué significa? ¿Qué significa que en el aire? Profe, de pronto que la fuerza de empuje equivale a 1 newton. Muy bien, ¿quién me lo dijo? Gallo. Exactamente. ¿Sí la cogieron entonces? La fuerza de empuje, ¿qué es? Es simplemente la resta del peso del objeto menos el peso del objeto cuando está sumergido. O sea, cuando el objeto está sumergido, él tiene un peso como aparente. Ese peso aparente, si yo lo resto con el peso normal, me va a dar la fuerza de empuje, que es la cantidad de líquido que está haciendo el empuje hacia arriba de ese objeto. ¿Listo? Ah.
Entonces aquí hay otra explicación. Miren. Aquí está empezando este objeto. Marcó en el dinamómetro. ¿Cuántos newtons? 4. 4 newtons. Y ahora el mismo objeto, pero sumergido. ¿Cuánto marcó? 2 newtons. O sea que la Dos. fuerza de empuje es de 2 newtons. Exactamente. O sea que la fuerza de empuje. Bueno, de hecho aquí me dicen que son 4.4 menos 3. Parece que son 3. Es 4.4 menos 3. Si yo resto esos dos, la fuerza de empuje me da la resta de esos dos valores, que es 1.4. ¿Listo? Bueno, esta es otra simulación muy parecida a la que vimos ahorita. Si yo modifico la densidad del objeto, ahí va. Está acá ahí. Es lo mismo, si se modifica la densidad del objeto, recuerde que el porcentaje que se hunde y que se flota depende de la densidad. Si la densidad del objeto es un 70% de la densidad del líquido, pues quiere decir que lo que se va a hundir es el 70%. Bueno, ahora sí vamos entonces a explicar unos ejemplitos, porque en la guía nos quieren hacer unos ejercicios respecto a este principio de Arquímedes. Esto también está explicado en la guía. En la guía he explicado pues lo del principio de Arquímedes. Bueno, vamos entonces aquí a responder unas preguntitas. Pero si me da el favor y me deja entrar a la clase, por favor. Entonces, ¿cómo me estás hablando? ¿Estás dentro de la clase? No, es para meterme ya con mi celular. No te entiendo. ¿No estás? Ah, ya. Bueno, entonces vamos a responder unas preguntitas. ¿Por qué el peso en el agua es menor que el peso en el aire? Porque la fuerza de empuje carga parte del peso del objeto. La fuerza de empuje carga parte del peso del objeto. ¿Quién me responde así? Campero. Campero, muy bien, Campero. Y esa es la respuesta. ¿Qué fuerza hace el cuerpo metálico en el agua? ¿Qué fuerza hace que el cuerpo metálico en el agua sea más liviano y con qué dirección? Voy hacia arriba y con la fuerza de empuje. Con la fuerza de empuje. ¿Quién me lo respondió? Franco. Franco. Bueno, ya esta parte está, el nombre se llama fuerza de empuje. Bueno, vamos a una pregunta, esta es una pregunta de capciosa. Ustedes saben que los buques transatlánticos o los buques militares están hechos todos de acero. De hecho, el acero es muchísimo más denso que el agua. La densidad del acero es como 7 punto algo, mientras que la del agua es 1. ¿Por qué no se hunde un buque? Porque un buque que es de acero no se hunde. Puede ser por la cantidad de agua. Por la cantidad de agua. La cantidad de agua que hay dentro del buque. No, o sea, en la cantidad de agua en la que flota. Como es demasiada agua, no se hunde. ¿Sí será que tiene que ver eso? O sea, que si un objeto es grande no se hunde. O sea, que si yo echo una roca gigante... O por la forma que tienen Por la alargada. forma. Bueno, sí tiene que ver la forma. De hecho, si yo miro un buque por dentro, ¿qué tiene un buque por dentro? Pero además que es por el aire que tiene dentro. Exacto. ¿Quién me respondió? Ochoa. Ochoa. Si usted mira un buque por dentro, pues si uno analiza o se imagina un buque por dentro, pues se va a dar cuenta que casi que todo su volumen no es acero. Casi que todo su volumen está compuesto de aire. ¿Ya? Muy distinto es si yo cojo este buque y lo arrugo, es decir, lo comprimo para no dejarle nada de aire. ¿Qué sucede con ese buque? ¿Y si se hunde? Ahí sí se hunde. Entonces podríamos decir que el buque no es de acero. Si vamos a ser estrictos, podríamos decir que el buque es una mezcla de acero y aire. Al ser una mezcla de acero y aire, pues su densidad va a ser mucho menor a la densidad del agua. ¿Ya? Y la cantidad que se va a hundir, por ejemplo, en un buque, por lo general,
se hunde más o menos entre un 10 y un 20%, significa que la densidad de todo el objeto, si la densidad del agua es 1000 o 1, ¿cuál sería la densidad de ese buque? Estoy diciendo que se hunde solo un 20%. Pero un 0,2. La densidad de todo el buque sería... Pues si fuera 1000. Exacto. Bueno, si fuera 1, si fuera 1000, si estamos hablando del sistema internacional, acuérdense que en el sistema internacional la densidad es 1000, la densidad del buque sería 200. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro aquí esta partecita? Es decir, el buque completo está hecho de acero y aire. Al estar hecho de acero y aire, pues va a tener una densidad menor a la del agua. En este caso la densidad será en gramos 0,2 o en kilogramos 200 kilogramos. ¿Listo? Quiere decir que es menos denso que el agua. Por eso es que el buque no se hunde. ¿Listo? Por acá. Y ahora sí, entonces vamos a entrar a explicar aquí un ejemplo. Aquí hay unas preguntitas, esas las voy a dejar para que cada uno las lea en su casita para no entrar en redundancia. Aquí se explica lo que yo expliqué. Vamos entonces a este ejemplo. Me dice, se desea calcular la densidad de una pieza metálica para la cual se pesa en el aire, dando un peso de 19 newtons. A continuación, se pesa la pieza sumergida en agua y el peso nuevo, el peso aparente cuando está sumergido es 17 newtons. Entonces me dicen calcule la densidad del metal, que es lo que hizo Arquímedes básicamente en el problema de la corona. Entonces me están dando dos pesos. Entonces observen que me están dando dos pesos. El peso por fuera de ese metal, que marcó 19 newtons, y el peso sumergido, lo sumergieron en agua, que marcó 17 newtons. Entonces de esa información puedo obtener un valor, que es la fuerza de empuje. ¿Cuánto vale la fuerza de empuje? Pues Newton, ¿Por qué? porque en el agua es 17, entonces 19 menos 17 daría entonces 2 newtons. Correcto, así de sencillo. Para yo tener la fuerza de empuje, simplemente resto estos dos pesos, peso fuera del agua, peso dentro del agua, yo tengo que la fuerza de empuje es 2 newtons. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, resulta que Arquímedes dentro del descubrimiento encontró que la fuerza de empuje o esa fuerza a la que él todavía no le había puesto nombre dependía de tres elementos. La densidad del líquido, por eso es que dependiendo del líquido es esa fuerza. Si es en el agua tiene cierta fuerza. Ahora si es en la miel que es más densa, ¿será que esa fuerza de empuje crecerá con la miel? Si yo cargo a la misma persona en una piscina de miel, ¿será más fácil o más difícil? Más difícil. ¿Será más difícil? Sí, La, yo digo la que sí. densidad de la miel es más grande. La densidad de la miel es 2 gramos centímetro cúbico. ¿Será más difícil? Es más fácil, porque como la miel es más densa, tiene más Exacto. fuerza de empuje. La miel es más densa, tiene mucho más fuerza de empuje. De hecho, está aquí en este cursito, vamos a poner aquí un objeto menos denso. Mire que cuando es en el agua, que tiene cierta flotabilidad, o sea, según de cierto, pero cuando yo lo hago en la miel es como 2, y es lo que sucede. Que creció la fuerza de empuje, o sea que el objeto sale más a flote. Agua, miel. ¿Sí lo ven? Quiere decir que depende de la densidad del líquido, depende del volumen del objeto y depende de la gravedad. Esa es la expresión para la fuerza de empuje. Densidad del líquido, volumen del objeto por gravedad. Entonces mi objetivo ahí es encontrar la densidad de ese objeto. Para poder hallar la densidad de ese objeto necesito el volumen, que es lo que necesitaba Arquímedes con la corona, el volumen.
Si yo necesito encontrar el volumen, ¿qué hago con estos dos elementos que están multiplicando? Los paso a dividir. Los paso a dividir, o sea que ¿qué me queda? Empuje dividido densidad del líquido por gravedad igual al volumen del objeto. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, vamos entonces a borrar aquí esta partecita. Entonces ya tengo que el empuje dividido la densidad del líquido por la gravedad, eso me da el volumen del objeto. Ahora reemplacemos valores. ¿Cuánto es el empuje de ahí, de esa situación? 2 newton dividido, ¿cuánto es la densidad del agua en el sistema internacional? 10. 1000, la densidad del agua es 1000 por la gravedad 10 por 10 metros por segundo. metros por segundo. Bueno, vamos a omitir aquí la unidad. Entonces me queda 2 newton dividido 1000 por 10, 10.000. O sea que 2 dividido 10, eso me queda un volumen de 0. Hay que correr la coma, 1, 2, 3, 4 espacios. 1, 2, 3, 4 espacios, metros cúbicos. O sea que el volumen de ese objeto es 0.0002 metros cúbicos. ¿De dónde salió esto? Dividir 2 entre 10.000. ¿Claro hasta ahí? Chicos, ¿sí está claro lo que dice ahí? Sí, profe. Bueno, entonces ya tengo el volumen del objeto. El volumen es 0.002 metros cúbicos. Para yo poder hallar la densidad de un objeto necesito dos cosas, la masa y el volumen. Ya tengo el volumen. Pero resulta que la masa la puedo tener de los datos que están aquí. ¿De dónde es más fácil obtener la masa? ¿Del peso sumergido o el peso normal? El peso normal. El peso normal. El peso normal, correcto. El peso normal me dicen que son 19 newton. Y recuerden que 19 newton, el peso se define como masa por gravedad. O sea que ¿qué tengo que hacer con este 19 para saber la masa? Pasarlo a kilogramos, no. ¿Y qué tengo que ver con esta gravedad para poder encontrar la masa? ¿Qué está haciendo la gravedad? Pasa la Dividir. o sea que 19 dividido ¿cuánto? 10. Dividido 10. Listo. 19 dividido 10, eso me da 1.9 kilogramos. Es decir que ya tengo como hallar la densidad del objeto. 1.9 kilogramos dividido 0.002 metros cúbicos. Y 1.9 0.002 dividido 0.123. Eso me dice que marca 9500. Aquí la densidad de ese objeto es 9500 perdón, kilogramos metro cúbico. La densidad es más o menos cercana a la del cobre. El cobre es como 8600. O sea que ese objeto es un objeto similar al cobre. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo. Voy a explicar un segundo ejemplo porque en la guía piden un ejercicio similar al de la corona. Hay que mostrar. Entonces en el ejemplo me dicen lo siguiente. ¿Puedo borrar ya? ¿Puedo borrar ahí? Profe, borren. Muy bien. En los ejercicios que piden más abajito hay un ejemplo similar al que voy a explicar aquí. Me dicen, vea, alguien llevó una joya, necesitaba saber si era de oro. Y resulta que la pesó
sea, pesó la joya normalmente y esta le marcó 483 newton. Y luego la pesó sumergida en agua, y esta le marcó 458 newton. Entonces la pregunta es, ¿esa joya es de oro? Entonces lo primero que debo buscar es en la tabla periódica la densidad del oro. Si yo busco la densidad del oro en la tabla periódica, me dice que la densidad del oro equivale a 19.320 kilogramos metros cúbicos. Esa es la densidad del oro. O sea que en lo que yo vaya a encontrar, el valor tiene que dar cercano a este número. Si da cercano a este número, es de oro. Si no da cercano a este número, significa que no es de oro. Claro, hasta ahí. Profe, Dígame. al tablero le está pegando como una luz y no se ve bien. Mucho mejor. Sí. Bueno, entonces mi objetivo es encontrar que si la densidad del objeto es igual a esta, quiere decir que sí es de oro. Si no es cercano a este valor, entonces no es de oro. ¿Listo? Entonces vamos por partes. Tengo el peso normal y el peso sumergido. ¿Qué puedo obtener de esas dos cosas? La fuerza de empuje. ¿Y cuánto da eso? 25. 25 newton. Es decir, que el empuje que está experimentando esa joya es de 2 newton. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. 2 newton no, 25. 25, y yo le iba a decir eso. Ah, sí, me comí el 5 ahí. O sea, si yo resto 483 menos 458, tengo que el empuje es 25 newton. Listo. ¿Qué puedo tener del empuje? Recuerden que el principio de Arquímedes dice que el empuje es la densidad del líquido por el volumen del objeto por gravedad. Y ahí puedo despejar el volumen del objeto. Esta densidad y gravedad pasan a dividir, o sea que el empuje dividido densidad del líquido por gravedad es igual al volumen del objeto. Listo. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el empuje? 25 newtons. 25 newton dividido densidad del agua. 1000. 1000 kilogramos metros cúbicos. Kilogramo metro cúbico por 10 metros por segundo cuadrado. O sea que aquí me queda 25 newton dividido 10.000 kilogramos sobre metro cuadrado segundo cuadrado. Y 25 dividido 10.000, me comí un 0. Eso me queda 0.0025 metro cúbico. O sea que el volumen del objeto es 0.0025 metro cúbico. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces ya tengo el otro valor, volumen 0.0025 metro cúbico. Ya tengo el volumen para hallar la densidad. ¿Qué me queda faltando para hallar la densidad? ¿Qué otra cosa necesito? La masa. La masa. ¿De dónde puedo obtener la masa? Viene densidad por volumen. Del peso. ¿Cómo? Por fuera del líquido. El peso. No se supone que la masa la podemos tomar del 483. 483. Esta no me sirve. Recuerden que esta es la masa sumergida y esa no me sirve. Este es el peso. O sea que el peso del objeto normal es 483 newton. Recordemos que para obtener la masa debo coger ese 483 y dividirlo por ¿cuánto? ¿Por cuánto es que se divide ese peso? Por 10. Obtener los kilogramos por 10. 10. Por 10 metros por segundo. Eso me queda 48.3 kilogramos. Listo, ya tengo la masa. O sea que la densidad de esa joya es 48.3 kilogramos, que es la masa, dividido el volumen,
0.0025 metro cúbico. Recuerden que la densidad es masa sobre volumen. 48.3 dividido 0.0025. 3 dividido 0.0025. Eso me dice que marca 19.320 kilogramos metro cúbico. Ahora ustedes mismos díganme, ¿es de oro o no es de oro la joya? Sí, es de oro. ver si es de oro. Exacto, es. Como la densidad dio igual a la del oro, entonces yo puedo decir si es de oro. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Es necesario explicar otro ejemplo? Chicos, ¿explico otro Sí, profe. ejemplo? Por favor. Bueno, hagamos entonces otro ejemplo. Vamos entonces a hacer otro ejemplo. Pro, ¿puede retirar un poquito la cámara del tablero que hay, pues que hay partes que no se ven, porfa? Retírala no puedo porque aquí hay aire. La mesa llega hasta aquí. Lo que sí puedo hacer es apagar la luz. A ver si apagando la luz se ve mejor. A ver, yo hago una línea, a ver si usted... ¿Ven la línea? Sí. Bueno, sabes que esta biblioteca es un poquito oscura. Bueno. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a suponer que me piden a mí descubrir qué metal es un objeto todo raro. Listo, entonces para eso yo lo peso. Y resulta que en el peso a mí me marcó 150 newton. Pero a mí no me basta solo con el peso, yo necesito saber su densidad, entonces lo sumerjo en agua. Lo mismo que hizo Arquímedes. Sumerjo en agua el objeto y el objeto sumergido en agua me dice que marcó, pongámosle 120 newton. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es eso? ¿Sí están viendo ahí, cierto? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿qué puedo obtener primero de ahí? La fuerza de empuje. La fuerza de empuje, el empuje que está haciendo el agua. ¿Cuánto empuje está haciendo el agua en el objeto? 30 newtons. 30 newton. ¿De dónde obtuve ese 30 newton? Restando lo que pesa por fuera y lo que pesa dentro del agua. Exacto, restando el peso normal con el peso sumergido. Listo. Ahora lo siguiente, vamos a determinar el volumen. No voy a hacer pues todo el despeje porque ya lo habíamos hecho. Entonces, sabemos que el volumen se obtiene del empuje dividiendo la densidad del líquido por gravedad. Reemplacemos. ¿Cómo queda entonces eso ahí? Queda 30 Dividido, mil que pesa el agua por 10 gramos de la gravedad. Si es, no son gramos, son metros por segundo. Eso, metros por segundo. Metros De la cúbicos gravedad. por 10 metros por segundo de la gravedad. Listo. Entonces ahí estamos reemplazando 30 newtons, que es la fuerza de empuje, 1000 kilogramos, que es la densidad del agua. Pues siempre suponemos que es agua, eso también lo podemos hacer pues, con otro líquido, pero por lo general se usa es agua, por la gravedad, que son 10. Listo. Entonces, ¿cómo queda? 30 newton dividido 1000 por 10. 10.000 kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado.
O sea que el volumen 30 dividido 10.000 sería 0.0030 metros cúbicos. Ese sería el volumen de ese objeto. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, pero... Sí, O sea profe. que ya tengo el volumen. Recordemos que la densidad de un objeto se vaya dividiendo la masa y el volumen. Me falta la masa. ¿De dónde obtengo la masa? Del peso normal. Del peso normal. O sea, la masa, ¿cuánto sería? 150 dividido 10. 150 dividido 10, o sea, ¿cuánto? ¿Cuánto sería esa masa? 15 ¿Cómo? kilogramos. 15 kilogramos. 15 kilogramos. O sea que ese objeto pesa 15 kilogramos, o sea, tiene una masa de 15 kilogramos y su volumen es de 0.0030. O sea que la densidad es masa sobre volumen 15 kilogramos dividido 0.0030. ¿Cuánto me da eso? 5.000. 5.000 kilogramos metro cúbico. ¿Qué material tendrá 5.000 de densidad? Habría uno que buscar en la tabla periódica. El hierro tiene 7, el aluminio tiene 2. El metal muy cerquita al 5.000 no veo. Debe ser alguna aleación entonces. Vamos a suponer que es una aleación de algún metal cuya densidad dio 5.000. ¿Quedó claro? Sí, pero... Bueno, chicos, entonces les voy a explicar cuál es la tarea. Aquí igual están los ejercicios resueltos. Yo les voy a enviar en un documento ahora el ejemplo que hice de la corona. Entonces los ejercicios son estos tres. Están en la página 14. Ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Lo resuelven así como expliqué yo en el ejemplo. Listo. Entonces el objetivo aquí, por ejemplo, en este primero es determinar cuál es el volumen y la densidad de esta pieza. Miren, me dan el peso por fuera y el peso sumergido. Hacen el mismo procedimiento y así obtengo el volumen y la densidad. El segundo fue una cosa que yo expliqué ahorita. ¿Vea? Un cubo de hielo flota sobre un vaso de agua cuya densidad es 1000. ¿Qué porcentaje queda flotando y qué porcentaje queda sumergido si la densidad del hielo es 900? ¿Quién me dice ahí de una vez la respuesta? Eso está fácil. El 10% Sí. está sumergido. El 10% sumergido. ¿Se acuerdan de lo que vimos aquí? ¿La densidad del cubo cuánto es? 1000. El objeto tiene 900 y el agua es 1000. Por decir así más o menos. Pero entonces está a ¿Sí? 90%, ¿no? Queda Correcto. por un 10%. Exacto. Por dentro del agua estaría el 90%. Miren que está casi que la densidad es casi similar a la del agua, o sea que casi que la gran mayoría está dentro del agua. O sea que el 90% está dentro del agua y el otro porcentaje, ¿cuánto es? 10% fuera del agua. 10%. Y el 10% fuera del agua. Entonces, mira que ese ya está casi que resuelto. Y el tercero es uno parecido al de la corona. Mire que pesan la corona por fuera dio 100, pesa sumergida 75. Entonces la pregunta ¿es de oro o no es de oro? ¿Listo? ¿Quedó claro entonces cuál es la tareita? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chicos. Son esos 2 puntos, profe. Son tres. 1, 2, Para 3. Listo. Eso es para dentro de 8 días, listo. Vale, profe. Bueno, chicos, antes de irnos, recuerden entonces que yo voy a enviar la fotico de la planilla para que miren qué actividades son las que recordarles entonces los que den actividades, para que nos vayamos poniendo al día. Ya estamos en la semana 10, ya la siguiente es la 11. En la 12 voy a hacer una especie de evaluacióncita porque nos están pidiendo en el colegio que hagamos evaluación. Yo no voy a hacer pues como tal una evaluación formal, sino que la voy a hacer aquí mismo de manera oral.
y ya la semana 3 estaremos recogiendo la autóbola. Entonces miren que ya este periodo prácticamente está cerrado. ¿Listo? Entonces para que nos pongamos las pilas con lo que debemos. ¿Alguna otra cosa para decir? No, profe, todo